vamos a hablar ahora de lo que es la evaluación inicial del paciente ortopédico con tumores óseos. Los tumores óseos son un grupo de entidades que hasta hace varios años generaba poca inquietud en nosotros los ortopedistas. Entonces, cuando nos llegaba a nosotros a consulta un paciente con un tumor óseo, se decía que eso era tierra de nadie, porque nadie quería asumir un tumor óseo. Entonces, debido al poco conocimiento que teníamos, a veces nos íbamos directamente a una biopsia o simplemente lo referíamos, trayendo el traste con una mala evolución a largo plazo de estos pacientes. Y ustedes saben que en pacientes con tumores óseos el tiempo es vital. Aquí no tenemos una hora de oro, tenemos, como yo digo, segundos de oro, porque tenemos que aprovecharlo todo el tiempo. Los tumores óseos representan de 1 a un 3% de todas las entidades que podemos ver en nuestra consulta ortopédica. Es decir, que muchos de nosotros podemos ver 1 o 2 tumores tal vez en un año, y tenemos que estar preparados cuando nos enfrentamos a cada una de esas entidades. Traigo un casito, un masculino de 48 años de edad, sin antecedentes móviles conocidos, quien fue a levantarse de su cama a eso de las 2 de la mañana, hace un tropezocito y se cae. ¡Pah! Presenta deformidad, incapacidad funcional, acortamiento del miembro inferior derecho. Va a una emergencia, lo inmovilizan y el cirujano que lo vio simplemente dice una fractura diaficiaria, ¿verdad? Entonces el gol estándar que todos sabemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un clavo centromedular. Se le coloca el clavo, el paciente se va a su casa, todo en orden. A los 2 meses el paciente vuelve a consulta para un chequeo rutinario, pero más bien porque presenta aumento de volumen, dolor, formación de vasos capilares, y cuando le hacen la radiografía vemos eso, ¡tarán! Entonces tenemos un problema serio, ¿verdad que sí? Por eso es importante conocer a los pacientes desde el momento que llegan a la emergencia y sacarnos ese chip de que todo paciente que no llegue a emergencia simplemente tenemos que hacerle una fijación, resolvemos y se va a su casa. Hay que conocer pacientes, señores, una buena historia clínica, antecedentes patológicos, sentarse bien a ver la radiografía para planificar y ver qué pasa posteriormente. Un segundo caso interesante, una pacientita de 57 años va a consulta de ortopedia por un dolor que no puede realizar una circunducción del hombro, incapacidad de la abducción. Le hacen las imágenes, ven una imagen hipercaptante, pero no le hacen caso a eso. Dicen, no, es un manguito, vamos a hacer una artroscopía, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, todos tenemos el chip de que tenemos que operar. Se le realiza la artroscopía a la paciente vuelve al mes y medio, casi a los 2 meses, con pérdida total del miembro superior. ¿Saben qué terminó el paciente? Con una amputación intercápulo-torácica, simplemente porque no le dieron buen seguimiento y no se enfocaron primeramente en la lesión que presentaba la paciente. Nos enfocamos primeramente en la parte quirúrgica y no debería ser así. Tenemos que ver al paciente como un complemento de todo. Miren las imágenes. Paciente, cuando ya fue reevaluada, ya tenía algunas adenopatías, también tenía por la cercanía una metástasis y lamentablemente la paciente fallece. ¿De quién es la culpa? No sé. Decimos siempre que el sistema. Entre los objetivos, presentar lo que son los tumores óseos por edad, vamos a destacar un poco lo que es la historia clínica y las principales analíticas que tenemos que hacer en un paciente que nos llega con un tumor óseo a nuestra consulta. Algo básico, cada vez que nos llega un paciente a consulta tenemos que basarnos en ese triángulo, el triángulo de Jaffe. Tenemos que combinar una buena radiografía, una buena historia clínica y una buena histopatología. Si combinamos esos 3 factores, combinamos el triángulo de Jaffe, valga la redundancia, vamos a tener por lo menos un 70 o un 80% del diagnóstico. A veces hay pacientes que con una buena historia clínica y una radiografía, incluso te evitas hasta la misma biopsia, lo cual a veces creemos que la biopsia, más adelante lo voy a mencionar, creemos que la biopsia es la parte más sencilla de tratar un tumor y al contrario, es el punto más crítico para el manejo de un paciente con un tumor óseo. Aquí tenemos un algoritmo en cuanto a, tenemos un paciente y necesitamos hacer una evaluación de un tumor óseo, vamos a dividir el algoritmo dependiendo si tenemos criterio o no de malignidad. Si
vemos una radiografía donde nos llame la atención de que podamos tener un tumor óseo, sea maligno o no, si vemos una radiografía, un ejemplo que nos presente, más adelante voy a poner imágenes, una radiografía de un fémur en sol naciente, con una reacción perióstica en sol naciente, no es lo mismo que veamos una enostosis perióstica que no nos llame la atención, o sea, que puede ser por trauma, por estrés, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos criterio de malignidad, tenemos primero que irnos a los exámenes de extensión, una resonancia, una radiografía de tórax, laboratorio, pero como ustedes pueden ver aquí en la evaluación, la biopsia es el último paso que damos. ¿Por qué? Porque si hacemos biopsia antes de los exámenes, entonces distorsionamos todo el campo que queremos evaluar y no vamos a poder tener un buen fin con ese paciente. Se nos va a salir de las manos y terminamos en una amputación o terminamos con la muerte del paciente. En cuanto a la historia clínica, los pasos que tenemos que tener más en cuenta es la edad, el sexo, la raza, los antecedentes patológicos y las alteraciones funcionales. La edad, todos sabemos que dependiendo de la edad del paciente vamos a presentar diferentes tumores óseos. No es lo mismo que a ti te llegue un paciente de 5 años con lesiones en sacabocado que un paciente de 45 años. Si tienes un paciente de 5 años con lesiones en sacabocado, tú dices, bueno, es una histiocytosis. Ahora, si te llega un paciente de 45 años más con lesiones en sacabocado, lo mínimo que tú tienes que pensar es mieloma múltiple, lo mínimo. Entonces, la edad es importantísimo a la hora de tú evaluar a un paciente con tumores óseos. El sexo es importante. Solo algunos tumores, como el osteosarcoma, tienen una predilección más por hombre, una relación 2:1. Y la raza, el sarcoma de Ewing, que se ve más en pacientes con raza blanca. Los antecedentes patológicos, importantes. Pacientes a veces vienen con un osteosarcoma y dice, pero este paciente por el historial yo no veo de dónde sale, solo viene con una historia de trauma, que la mayoría de los pacientes vienen así a consulta. Pero tuvo un hermano que tuvo un retinoblastoma y probablemente ese paciente tuvo un retinoblastoma. Es un historial o un antecedente patológico que te lleva directamente a un probable diagnóstico de un osteosarcoma porque se asocian en más de un 70-80% de los casos. Las alteraciones funcionales, importante de esos pacientes que te llegan a consulta con un tumor óseo, hacerle una evaluación de la flexión, de la deambulación, de la funcionabilidad del área donde está la afectación ósea. Lo que mencionaba anteriormente sobre la edad, aquí podemos ver un ejemplo de pacientes de 0 a 20 años, de 1 a 20 años, perdón. Lo más común, los subrayé, quiste óseo simple, osteocondromas, sarcoma de Ewing, osteomostioide. Pacientes de 20 a 40 años, podemos ver los osteocondromas. Pacientes de 40 a 60 años, condrosarcomas, linfoma, enfermedad metastásica, que es lo primero que tenemos que pensar en estos pacientes, mieloma múltiple. Ya en pacientes mayores de 60 a 80 años, pacientes ya con historia de enfermedad de Payet, o lo más que podemos ver son mieloma múltiples, sarcomas óseos, metastásicos, y osteogénicos secundarios. Un ejemplo, tenemos el caso del osteosarcoma, que es un tumor óseo que es bimodal, puede presentarse también en ambos extremos de las edades, puede presentarse en pacientes muy jóvenes como en pacientes muy ancianos, entonces tiene doble pico de presentación. Los motivos de consulta, principalmente el dolor, son pacientes que presentan dolor nocturno. ¿Por qué el dolor nocturno? Porque los tumores son muy funcionales a nivel nocturno, ellos son fisiológicamente son muy activos de noche, entonces mayormente se dan ese dolor nocturno. También el otro dolor que se puede presentar es un dolor funcional. La sensación de masa es importante, son pacientes a veces que sienten una masa que ellos mismos en su autoinspección se descubrieron. La impotencia funcional cuando tenemos tumores que afectan las articulaciones y principalmente los hallazgos causales, que son los niños, que las madres son las primeras que te dan la voz de alerta, o a veces son pacientes que tuvieron un trauma jugando béisbol o haciendo cualquier actividad física, van a emergencia por un esguince y cuando se le hace la radiografía aparece ya la lesión ósea. Y los pacientes que llegan ya fracturados. Cuando un paciente con un tumor óseo te llega fracturado porque o el paciente nunca se dio seguimiento o hubo un mal seguimiento oncológico clínico, entonces eso lleva al traste con que presente una fractura. Ya cuando tenemos una fractura, tenemos un mal pronóstico de ese paciente. Importante en estos pacientes, cuando lo abordamos, una radiografía.
¿Qué tenemos que saber? Hay radiografías que no te van a presentar nada, debido a que tenemos que esperar primero que haya por lo menos un 25 o 30% de pérdida ósea en alguna lesión para que aparezca. Entonces, no podemos sentarnos a esperar que aparezca el tumor, ¿verdad que no? Si ya vemos un aumento de volumen o algo que nos llame al traste, que nos llame la atención, que pueda ser un tumor óseo, entonces nos vamos a una tomografía. En la tomografía ya podemos ver un poco más allá, cómo están las corticales, qué afectación hay, qué extensión hay en este tipo de tumor. Si queremos saber si es un tumor óseo que afecta las partes blandas, entonces nos vamos a una resonancia magnética. Ahí vemos ya la extensión del tumor a parte blanda y ya vemos los que son los márgenes oncológicos, que más adelante vamos a hablar de eso. Y la gammagrafía ósea ya en paciente, un ejemplo con mieloma múltiple, que queremos saber qué cantidad de huesos tenemos afectados. Ahora, hay algunos tumores donde tú le haces una gammagrafía ósea, y tú no vas a tener ningún resultado. Ejemplo, los tumores, los sarcomas asociados a tumores renales, sabemos que son hipocaptantes, entonces si le haces una gammagrafía de ese tipo de tumor, tú no vas a tener ningún resultado. Siempre hay que tenerlo pendiente de eso. Importante lo de la radiografía, aunque muchas personas no le dan la importancia que deben, la radiografía todavía hoy en día sigue siendo el estudio más importante para estudiar los tumores óseos. Es más barato, el más asequible y que nos da más información. En ello podemos ver el hueso afectado, podemos valorar la región del hueso afectado, valorar el tipo de lesión, ya sea céntrica, excéntrica, o sea, justacortical, si tenemos lesiones múltiples o no. Podemos ver el tipo de reacción que hace el periósteo a ese tumor. Incluso ahí valoramos con una radiografía si hacemos o pasamos el paso de la biopsia o no. En esa imagen que podemos ver ahí, pues, nos presenta radiográficamente dónde son las localizaciones más comunes que aparecen en los tumores. Un ejemplo, hay tumores que son específicamente epifisiarios, un ejemplo de tumores de célula gigante, el condroblastoma. Hay tumores que inician a nivel epifisiario, pero se van a diáfisis, como es el quiste óseo esencial, el efecto fibroso cortical, que es justacortical, el osteocondroma, entre otros tumores. Estas imágenes, como podemos ver, un fibroma no osificante versus un osteosarcoma. Vemos un fibroma no osificante, es uno de los tumores que más encontramos nosotros en consulta. Eso es, de 10 pacientes que me avisan, siempre por lo menos hay 6 que tienen un fibroma no osificante y llama mucho la atención de algunos ortopedistas y eso es importante. Algunos que me han llegado ya con una biopsia, algunos que me han llegado ya con raspado, más fijación o más legrado y colocación de metilmetacrilato, que a veces se cuestiona, pero hay criterios para tú fijarlo, que eso sería otro tema un día de estos. Y el osteosarcoma, ese osteosarcoma está por ahí, maestro, como de libro. Imágenes son nacientes, una lesión blástica, fémur distal. Ya cuando vemos ahí ese tipo de lesión, sabemos que es una lesión ya madura, crónica, y que probablemente tenga inoculación de tejido blando y vasos. Es decir, que la evolución a largo plazo de ese paciente no es muy recomendable el salvamento de la extremidad. Así como usted dice, maestro, un corte alto. La tomografía, aquí vamos a valorar la invasión de estructuras blandas, como mencioné anteriormente, la localización precisa de la lesión. Podemos valorar también la matriz ósea tumoral, pero también en radiografía podemos hacerlo. Se pueden evaluar mejor las zonas anatómicas, como mencioné, y sobre todo si hay metástasis. La resonancia es importante para nosotros para ver la extensión en el mismo hueso. A veces hacemos una tomografía y solo vemos una lesión, pero cuando vamos a una resonancia y vemos la extensión total, sabemos si podemos resecar el tumor o si podemos hacer un salvamento o si podemos hacer un espaciador. Todo eso se valora en la resonancia magnética y también vemos la relación del tumor con los tejidos blandos, con los vasos, que eso es importantísimo. Porque, salud. No hacemos nada con evaluar un paciente y que ya tenga compromiso del paquete neurovascular y quiera hacer un salvamento. Es un criterio, lamentablemente, de no salvamento. La extensión local, como mencioné, y la esquimetástasis. Hay huesos y tumores que cuando se presentan 3, 4 y 5 esquimetástasis, o sea, metástasis saltatorias. He visto casos donde se le pone una prótesis modular
y tiene varias metástasis saltatorias. Entonces la parte del vástago queda donde hay dos o tres lesiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se va a fatigar, se derrumba toda la reconstrucción y no sabemos qué pasó. Simplemente había que hacer una buena radiografía, un buen estudio, una buena resonancia. Cada vez que se hace un estudio, cualquiera que sea, tenemos que tratar de que sea de todo el hueso, no medio fémur ni media tibia completa, apa y lateral. Y si son niños, siempre, eso lo sabemos ya por escuela, que es comparativo, siempre los dos miembros. Gamografía ósea, importantísimo para estos pacientes. Ya nosotros con esta vemos la enfermedad metastásica múltiple, la detección de tumores primarios y, como mencioné anteriormente, tener mucho en cuenta lo que son los tumores hipocaptantes, como son los tumores renales, los carcinomas renales, los cuales son hipocaptantes, y podemos ver una gamografía ósea, y podemos darle de alta al paciente pensando que no tiene nada y tiene una invasión de todo el esqueleto. Importante la escala de Mir, es una escala que utilizamos, todavía hoy en día se utiliza. Con esta valoramos el pronóstico de fijación de un paciente con una lesión lítica. Principalmente valora varios puntos, varias variables, que son el sitio, el dolor, el tipo del dolor, el tipo de lesión y el tamaño. Entonces, dependiendo de la localización, mayormente valoramos lo que son de miembro inferior. Todo paciente que presenta una lesión lítica subtrocantérica ya tiene un Mir alto, por encima de 9, es decir, que tiene un alto riesgo de fractura y entonces hay que hacerle una fijación. Posteriormente a eso, son pacientes también que te llegan. El paciente oncológico es muy especial, porque un paciente que te llega a tu consultorio y te dice lo que tiene. El paciente dice, mira, cuando apoyo me duele mucho. Inmediatamente te dicen dolor al apoyo, ya tú sabes que eso es fractura inminente. Investígalo, saca la información, hazle su escala de Mir y verás que vas a terminar con una fijación, por lo menos una fijación profiláctica en estos pacientes. Laboratorios. Importante siempre descartar la osteomielitis en estos pacientes, lo menciono siempre, que es la gran enmascaradora, que es la gran enemiga de nosotros, los ortopedistas, porque nos confunde mucho. Es un problema serio, por eso es que está siempre enfocado en todos tumores que vemos, pensar siempre en osteomielitis. Hay osteomielitis que te simula un osteosarcoma que tú dices, bueno, ¿por dónde ando? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre su hemograma, su velocidad de sedimentación, su calcio sérico, su fosfatasa alcalina y ácida, ya sea en caso de carcinoma prostático y osteosarcoma, su LDH, su proteína Bessel-Jones para descartar lo que son los mielomas múltiples, su PSA, su PTH y el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque tenemos algunos tumores asociados a tiroides que pueden simular una lesión lítica maligna. La biopsia, por supuesto, es el punto más importante de cuando abordamos un paciente con un tumor óseo. Tenemos biopsia abierta, tenemos biopsia incisionales, la podemos hacer con PAF, con TrueCut o con troca, pero lo importante es tener el conocimiento de la responsabilidad que significa hacer una biopsia. Entonces, para hacer una biopsia, por lo menos tenemos que planear también la biopsia como si fuera la cirugía final, tener una buena asepsia, antisepsia, porque las biopsias tienden a infectarse, a hacer hematomas y complicaciones, evitar las incisiones transversas. Cuando usted ve que un cirujano le hizo una biopsia transversa a un paciente suyo, oiga, a Dios que no cura. Obtención de muestras representativas, debido a que sabemos que hay muchos patólogos que nos reportan muestras insuficientes, entonces no podemos estar haciendo una biopsia semanal al paciente. Por una biopsia que hacemos, contaminamos más el tejido blando y por ende llevamos al paciente a una complicación final. Y tratar siempre de buscar el apoyo con los patólogos con los que uno cuenta, mandarles las informaciones, tratar de enviarles la radiografía, tener una comunicación muy cercana para que ellos puedan darte un buen reporte. ¿Por qué? Porque hay muchos que simplemente para salir de ti te mandan a hacer inmunistoquímica, pero no todo paciente puede pagarte una inmunistoquímica. Entonces, ¿cuánto dura una inmunistoquímica? 2 meses, qué sé yo, en algunos lugares, o dura menos, o dura mucho tiempo para darte un reporte, y cuando tú vienes a tener una inmunohistoquímica a mano, ya tú estás complicado con el paciente. Entonces, cada día que pasa va complicándose más la situación. Algo importante son los lipomas. Me salgo un poquito del tema, pero quería presentarlo aquí.
A veces nos llegan pacientes, decimos, no, es un lipomita, vamos a hacer una biopsia. Entonces, señores, se lo digo, tengan cuidado con eso. Miren lo que pasa con los lipomitas. Es un lipomita, fue por ahí, le dijeron, mire, es un lipomita ahí en el cara posterior, le sacaron lipomita, miren el lipomita ahí. Sarcoma vasocelular, el paciente terminó en una amputación, quimioterapia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Para llevar a casa, no todas las masas son lipomas, no realizar tratamiento insuficiente, nunca en un tumor maligno. Los tumores deben ser remitidos a especialistas correspondientes. La biopsia es el evento más importante en estos casos y debe ser realizado por el cirujano que realiza la cirugía definitiva. Y los tumores musculoesqueléticos ameritan un manejo multidisciplinario. Nunca asuman un tumor óseo ni ningún tipo de tumor solo, señores. Avisen o mándenlo a un lugar donde sí manejen eso, porque esos pacientes se complican y muy mal. Muchísimas gracias.